Lo que yo quería hacer aquí es, con mi presencia, es comprometerme con el proyecto, agradecer y mucho tanto a CLAD como a las hermanas de la caridad el trabajo que hacen aquí, a los comités antisida, a la gente que trabaja aquí, casi todas desde el punto de vista de las organizaciones sociales, algunas, como hemos visto, que apoyan desde el sector público, y yo creo que es un buen día también en estas épocas navidades, para plantear ese apoyo, ¿no? Nosotros hemos sido muy pioneros en este tema, lo mismo que ACLAD hemos sido pioneros en el tema de la droga. O sea, nosotros la droga, que nos fundamos en el 79, nos llevó al SIDA, que el SIDA con los heroinómanos fue letal. Y empezaron a morirse y nosotros entonces empezamos a movernos, promovimos los comités ciudadanos antisida y inauguramos esta casa, unos años después. A nosotros la droga nos llevó al SIDA, el SIDA nos ha llevado a prevenir el SIDA en cantidad de colectivos, trabajamos muchísimo con el tema de la prostitución también. Pero lo que teníamos muy claro es que no podía ser ni un piso ni cosa parecida, que tenía que ser una casa con un jardín. Habéis visto que es maravilloso. En aquellos tiempos, estoy hablando, ya digo, fue a finales del año 95, bueno, pues atendíamos muchos pacientes en terminales, en cuidados paliativos, con muchos problemas, y que, bueno, pues a algunos de ellos les sacamos, incluso yo creo que les conseguimos sacar adelante, otros se nos fueron, y sobre todo lo que facilitábamos era yo creo que una atención social y sanitaria clarísima. Yo creo que es un ejemplo de atención sociosanitaria, bueno, iba a decir completa, o por lo menos bastante completa, y preveníamos muchos ingresos hospitalarios, trabajamos mucho en coordinación con los servicios hospitalarios, y eso, bueno, pues nos fue proporcionando bueno, pues por lo menos una aportación social y sanitaria importante. Ahora mismo el SIDA ya digamos que se ha convertido en una enfermedad crónica, y ya no atendemos tantos pacientes en cuidados paliativos en situación terminal, pero son pacientes que siguen, normalmente son pacientes que están en fase C3 o similar, con muchas complicaciones añadidas. Muchos de ellos siguen también con problemas de drogadicción, y todos ellos con problemas de recursos, o con falta de recursos familiares, sociales de otro tipo, que estarían, bueno, pues viviendo en condiciones pues muy lamentables. Sin embargo, aquí están recogidos, muchos de ellos se han recuperado, se recuperan, incluso se reinsertan. Han conseguido, vamos, que se hayan reinsertado en la sociedad. Y hemos tenido muchos fracasos, como es una población muy complicada, muy compleja, pero sobre todo yo creo que es un ejemplo de trabajo coordinado con los servicios hospitalarios. O sea, puede estar mucha gente infectada. Es muy importante también toda la labor que están haciendo las hijas de la caridad, y la labor que ellas hacen hace que la casa sea una realidad, porque si no, esto lo que costaría no lo podría pagar ni el consejero, ni ACLAD, ni nadie. Digamos, la aportación de las hermanas yo creo que es clave, por la generosidad, la entrega, la preocupación, el cuidado y el mimo que proporcionan a la gente. De otra manera es imposible. Y luego ACLAD, que está detrás y que también, bueno, pues con sus directrices, sus normas y su patrocinio, pues, bueno, pues digamos que lo está facilitando todo. Que esto se hace con la aportación de mucha gente, luego también de la Junta, pero especialmente la dirección de ACLAD, de las hermanas de la caridad, de los voluntarios, de los comités antisida, y en definitiva que es expresión, pues, de una importante solidaridad social que queremos y que vamos a mantener desde la Junta de Castilla y León. O sea, ahora nos lo acaba de decir, creo que vamos a ser los privilegiados a los cuales nos va a mantener. ¿Por qué? Pues precisamente porque no somos una atención ambulatoria, sino que somos un centro en que se atiende a la gente. Y realmente el resultado es maravilloso, o sea, cómo en pocos meses han cambiado, incluso en un mes ya, por el mero hecho de hacer una vida organizada, de sentir el afecto, sentirse como una familia, que eso es algo fundamental para todos, ¿no? Estamos estudiando todas las subvenciones, todos los convenios en los que participa la Consejería de Sanidad, con el objetivo de racionalizar las cosas. Algunos tendremos que reducirlos, pero luego este es uno de los proyectos que tenemos que mantener
por lo que significa, por el servicio que presta y porque en definitiva pues da una respuesta, como decía ahora Daniela, a personas que están en muy difícil situación. Piensen ustedes que la mayor parte de las casi 2 de cada 3 personas que viven aquí no tenían un domicilio anterior, y que su situación social y en gran medida sanitaria es comprometida, y por lo tanto son servicios que, insisto, tenemos que mantener a pesar de la situación de crisis, porque eso lo que expresa también es el compromiso del Gobierno de Castilla y León con estos temas. Creo que ahora son 10, plazas son 11, pero a lo mejor podríamos estar en situación de poder ampliar. Si es necesario lo haríamos, necesitaríamos pelas y nos estamos moviendo no solo a este nivel. Tuvimos que cerrar la de León, que teníamos una casa en León, porque no hubo subvención y nos lo dijeron, bueno, nada. Claro, tengas una persona o tengas 6, tienes que mantener el equipo. O sea, aquí se cubre la noche y todo, porque hay gente también que hay mucha patología dual, o sea, hay gente que no solo tiene el problema del SIDA, sino que tiene pues algún problema psiquiátrico. Pero estamos buscando no solo ya financiación de la administración, sino financiación de gente que tiene pelas, de empresas, de tal. Y entonces se ampliaría, porque aquí espacio tenemos. Podemos poner 4 habitaciones más, por ejemplo. Y también nosotros no solamente están aquí las hijas de la caridad, sino que completamos con psicólogo, con trabajador, bueno, ahora la directora es trabajadora social, o sea que hace las 2 funciones. Pero bueno, con voluntarios, con involuntarios, sí, con médicos. Pues afortunadamente en Castilla y León creo recordar que somos la comunidad autónoma con menos casos de todas las comunidades españolas, o mejor dicho, con la menor tasa de incidencia de SIDA, lo cual, bueno, pues es un motivo hay que valorarlo en esos términos, pero en cualquier caso, pues lo que tenemos que hacer es atender bien a las personas afectadas. Yo creo que se está atendiendo con carácter general bien en el sistema sanitario público, atender aquellas necesidades en las que personas afectadas tienen además dificultades sociales, que son un grupo importante, y sobre todo las tareas preventivas, ¿no?